Amados hermanos, hoy día del Señor 24 de agosto, vamos a continuar con la serie de predicaciones que ya hace un tiempo nos hemos propuesto. Y hoy día vamos a ver la tercera parte en lo que respecta al estado pecaminoso, los hábitos pecaminosos y los actos o hechos pecaminosos, amados hermanos. Espero que todas estas cosas estén quedando en nuestros corazones, que estemos conociendo más acerca de nosotros, lo que somos nosotros en nosotros mismos y lo que Cristo ha hecho y hace por nosotros, algo grandioso verdaderamente. Hermanos, pues ciertamente estamos en un estado pecaminoso desde que vinimos a esta tierra, desde que estuvimos en el vientre de nuestra madre, en estado pecaminoso, amados hermanos, y permaneceremos aún siendo regenerados con ese estado pecaminoso, pues el apóstol Pablo dice: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Nuestra naturaleza humana, amados hermanos, nos lleva a pecar. Es el estado pecaminoso, y vimos también lo que eran los hábitos pecaminosos. Desde el vientre ya venimos con hábitos pecaminosos, desde chiquititos, 1 mes, 2 meses, ya tenemos hábitos pecaminosos sin haber practicado un pecado. Eso nos enseña la palabra, qué terrible, ¿no? Pero a medida que vamos creciendo, vamos desarrollando más hábitos pecaminosos por repetición. Y eso es evidente, ¿no, amados hermanos? Tal vez eso sea más evidente para cada uno de nosotros. Pues vemos a un niño que es mentiroso y miente y le gusta mentir, y ya llega a los 10, 15 años, es un mentiroso, un recontramentiroso, y se le conoce como, no sé, digamos cualquier nombre, ¿no? Francisco, nadie se llama Francisco aquí. Francisco el mentiroso. Ya, ese es su cliché, ese es su nombre, su apodo. Así como de Judas se dice que era el ladrón, ¿verdad? Y así, Jacob, el engañador, ¿verdad? Antes de que el Señor lo salve. Y eso hemos visto a lo largo de la palabra del Señor, hemos desarrollado esto ya profundamente. La semana pasada vimos que en qué queda si una persona ya nace en un estado pecaminoso y tienes hábitos pecaminosos y practica el pecado, y entonces ya tiene hábitos pecaminosos por repetición, y entonces se levanta y inmediatamente ¿a qué le va a llevar esas cosas? A pecar, ¿verdad? Termina de comer y ¿a qué le va a llevar? A pecar. No le va a llevar a la santidad, a pecar, mentir, engañar, adulterar, blasfemar, ser lascivo, lo que sea, toda inmoralidad. Entonces el hombre, ya estamos viendo cuál es nuestra situación sin Cristo. Terrible, verdaderamente, recontra terrible. Es así. Entonces si venimos una persona de 80 años en incredulidad, tiene 80 años, 90 años, o no sé, 70, 60 años sin incredulidad, y tiene cada bagaje en su mente, cada pecado que ha sentado en su corazón y se ha habituado al mal. Así que la obra de Dios es portentosa, la obra de Cristo es portentosa, pues que el único que nos puede libertar del pecado es Él, el único que puede transformar nuestros corazones es Él. Entonces, amados hermanos, esa es la situación del hombre. La semana pasada vimos estos actos o hechos pecaminosos, y no solamente son externos, sino que también son internos. Es decir, si yo estoy, por más que esté encerrado, vamos a hacer que tal persona no peque, no cometa ni un acto pecaminoso, lo encerramos en un cuarto de 4 por 4 metros, ya no va a pecar nada. Imagínense, no, así no salga ese asesino, por ejemplo, a matar, un asesino serial, a matar a las personas, o quien sea, está encerrado ahí en un cuarto 3x3, pero su mente sigue pecando, sigue teniendo pensamientos pecaminosos, deseos pecaminosos, y eso ya es pecado delante de Dios. No es necesario que se exteriorice, ya basta que sean internos en la mente, en el corazón, y ya son pecado. Todo eso es pecado, amados hermanos. Así que la obra de Cristo es necesaria, absolutamente necesaria, ¿no? Para poder alcanzar rescate de nuestros pecados. Eso vimos la semana pasada, hermanos, y ahora vamos a ir a lo siguiente. Para poder avanzar, vamos a ir a lo siguiente. ¿Cómo se trata con el estado pecaminoso? Primeramente vamos a ver cómo se trata con el estado pecaminoso, qué podemos hacer para tratar nuestro estado pecaminoso nosotros, y qué podemos hacer para tratar con los hábitos pecaminosos o los actos externos o internos pecaminosos. ¿Qué podemos hacer? Pues primeramente vayamos a ver cómo se trata con el estado pecaminoso. Pues, amados hermanos, acá hay algo muy profundo. Nosotros no podemos hacer nada. Nosotros no podemos hacer nada. Siempre ese estado pecaminoso nos va a acompañar así estemos convertidos. No podemos hacer nada. Solamente Dios. La palabra del Señor dice, el apóstol Pablo, repito el versículo, él dice en Romanos 7:18, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Aún él era convertido y era el apóstol.
El apóstol que escribió, ¿cuántos? Más de 10 libros del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo. Y él dice que en él, en su carne, en su naturaleza humana caída, no mora el bien. Entonces, eso es lo mismo con todos nosotros. Nosotros no podemos hacer nada. Job decía en Job capítulo 14, versículo 4, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Y ahí responde, dice, nadie. O sea, nosotros no podemos hacer nada. Una persona que está fuera en la calle, está muerto en sus delitos y pecados, es hijo de ira por naturaleza, está muerto espiritualmente, un muerto no puede hacer nada. Esto lo hemos venido desarrollando vez tras vez a lo largo de las semanas pasadas también. Entonces el hombre no puede hacer nada. El hombre no tiene ni un ápice, no quiere ni puede, no desea. No queréis venir a mí para que tengáis vida, dijo el Señor Jesucristo. Y también dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. O sea que el hombre está incapacitado. Y eso hemos estudiado también muy profundamente. ¿Quién hará limpio el inmundo? Nadie. ¿Quién es el inmundo, Job? Todo ser humano. ¿Quién lo puede hacer limpio? Nadie. Y en Ezequiel 37:3 dice, Dios sí puede. Y en Ezequiel 37:3 dice, y me dijo, hijo de hombre. ¿Cuál es la situación? Aquí, en aquella visión, Ezequiel, el profeta Ezequiel, está ahí en un valle de huesos secos. Imagínense ustedes, niños, imagínense un valle de huesos secos, en gran manera secos. ¿Y usted qué dirá? ¿Hay vida? No hay vida, diríamos, ¿no? No hay vida, no vemos vida ahí. Entonces el Señor le dice a Ezequiel, y Ezequiel dice, me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y él responde, Ezequiel responde, y dice, y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Un muerto no puede darse vida a sí mismo. Dios es quien da vida. Él da la vida espiritual y es más, Él es el dador de toda vida. Un hormigo, una cucaracha, una paloma, un ave, tiene vida. ¿Por qué? Porque Dios le da la vida. Cualquier planta, nosotros mismos, seres humanos, no habría vida en toda esta creación de Dios si es que Dios no infundiera su Santo Espíritu, diera esta vida, tanto física como espiritual, en las personas. Entonces Dios sí da vida. Y por eso en esta escena, ¿verdad? Hay huesos secos. ¿Cómo los huesos secos pueden tener vida? Eso está diciendo Dios. El ser humano, la raza humana caída son secos, muertos espirituales, muertos en sus delitos, muertos en sus pecados. Aman el pecado. Con una mente entenebrecida, un corazón corrupto, engañoso, más que todas las cosas, no hay vida. Solamente Dios puede hacer algo. Solamente Dios hace algo. Y eso lo hemos cantado hace un momento a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El único, ¿quién nos puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Solamente Cristo. Solamente Dios en virtud a la obra de Cristo. Sin la obra de ese precioso Cristo no tendríamos nada en absoluto, ni esperanza. No habría nada, ni reconciliación, ni perdón, ni santificación, ni justificación. Y el Dios justo, como se leyó hoy día en Juan 17, solamente haciendo justicia tendría que condenarnos eternamente. Eso es lo justo. Pero Dios hace la diferencia, ¿verdad? Él, está bien, seguimos en un estado pecaminoso hasta que partamos, pero Él, por la sangre preciosa de Cristo, nos está limpiando hasta que un día lleguemos nosotros en la gloria, cuando partamos de aquí, sin absolutamente un solo pecado. Pues en Cristo Jesús tenemos completo perdón de pecado, y solo en Él y nadie más de Él. Y en el verdadero Cristo Jesús, el Dios y hombre perfecto, el Rey, el Señor de señores, a quien nosotros tenemos que servirle. Si no es nosotros, podemos decirle Señor, Señor, le podemos cantar Señor, Señor, pero si no hacemos lo que Él ordena, entonces nos estamos engañando. Nuestro corazón nos está engañando. Nuestro corazón engañoso y perverso, más que todas las cosas, nos está engañando. Nos está diciendo, mira, eres creyente. Pero como el Señor Jesucristo dijo en Mateo 7, amados amigos, por favor, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿A quién le dice eso? A personas que le decían, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello. Por favor, esta es una exhortación. Entonces Dios hace la diferencia. Él es el único que trata con el estado pecaminoso.
Dios es el único, amados hermanos. Y nuestro Señor Jesucristo en Efesios 5:25, que vamos a estudiar más profundamente en el capítulo 26 de la confesión, donde ya estamos entrando, dice en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La parte final del versículo dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo ama a su iglesia, ama a sus escogidos, ama a su iglesia universal, a cada uno de los que eligió, a cada uno de los que le entregó el Padre, los ama con amor eterno y Él se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. A los ojos de Dios, amados hermanos, nosotros somos limpios, completamente limpios y puros en Cristo Jesús, porque Cristo mora en los creyentes. En virtud a ello, nosotros somos delante de Dios limpios y puros, sin mancha, delante de Dios. Una iglesia santa y sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Es solamente Cristo quien trata. Ahora, amados hermanos, ¿qué debemos hacer para tratar con nuestros hábitos pecaminosos y actos pecaminosos? Pues luchar contra nuestra carne, contra nuestra naturaleza caída, corrompida, y vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Para ello, amados hermanos, vamos a ir a unos cuantos versículos de cada libro del Nuevo Testamento, primero a unos del Antiguo Testamento, y vamos a ir, el Señor nos dé el tiempo para ir a cada libro del Nuevo Testamento para encontrar esta verdad, amados hermanos, porque el Señor a lo largo de toda su palabra nos llama a que nosotros nos santifiquemos, a que nos abstengamos y que obremos en toda su palabra. Por tanto, aquella herejía del antinomianismo no queda descartada por todos lados, ¿no? Eso que se ve y pulula por todos lados y le dicen, bueno, tú eres cristiano, un cristiano carnal, así que estás bien, no hay problema. No solamente que no eres un cristiano espiritual, haciendo distinciones entre los cristianos, si hubiera un cristiano espiritual y un cristiano carnal. ¿Hasta dónde uno puede ser cristiano espiritual entonces? ¿Ok? ¿Qué tanto tiene que ser para que sea carnal? ¿Hasta dónde? ¿Quién pone el límite? Es una mentira, es un engaño. En ninguna palabra el Señor te dice quédate con tu pecado. Te llama por el contrario que mortifiques tu pecado. Y vamos a ver eso, amados hermanos, sin más. Vamos al Antiguo Testamento. Quiero que vayamos primeramente a Josué, capítulo 1. Y versículo 9 vamos a leer. Josué, capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra del Señor. Aquí está, amado hermano, tú quieres luchar contra tus actos pecaminosos, quieres dejar de cometer hechos pecaminosos, quieres dejar de pensar y cometer actos pecaminosos internos o externos, o dejar hábitos pecaminosos. La palabra te dice aquí en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y mire, amigos, amigas, hermanos, ustedes saben que este es un versículo que usted lo ve en cualquier lado, ¿verdad? Lo ve anotado en cualquier lado, la gente lo usa por cualquier lado, lo ponen ahí en los buses y ellos lo malinterpretan, lo interpretan a su manera. Y dicen, Dios me manda que me esfuerce, sea valiente. Tengo que ser esforzado y tengo que ser valiente en lo que yo me propongo. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esto significa, dice ahí el incrédulo, ¿verdad? O el profesante evangélico, esto significa que me tengo que proponer en todo y Dios está conmigo, voy a hacer esto de aquí. Y no es que está haciendo la voluntad de Dios, simplemente está haciendo lo que su corazón le manda hacer. Quiero hacer esto acá, este proyecto, esto aquí, ¿no? Mi corazón me dice esto, Dios está conmigo, dice, ahí está. Pero vayamos al versículo 6, ¿qué es lo que quiere decir realmente esta porción? Desde el versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos solamente. Versículo 7, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? ¿Para qué, Señor? Esfuérzate y sé muy valiente. Esforzado, ¿qué implica el esfuerzo? Implica que pongas todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, toda tu fuerza y seas muy valiente y pongas primero a Dios antes que al hombre.
Y para eso necesitas valentía en este sentido. Y sé muy valiente, pero ¿para qué, Señor? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Ahí está. Esfuérzate, amado hermano, ¿verdad? Porque ciertamente nosotros hemos venido a Cristo y hemos venido con hábitos pecaminosos y a veces la carne nos lleva, como estamos aprendiendo, a cometer pecados de pensamiento, internos, externos, deseos pecaminosos, porque aún tenemos esta naturaleza caída. Recuerden lo que decía el apóstol Pablo: yo sé que en mí no mora el bien, no mora el bien en la naturaleza de Pablo, ni de cada persona. Nos quiere llevar a pecar. Es así, eso es así. Pero también es real que en un regenerado mora Cristo, mora Dios, por medio del Espíritu Santo. Y por tanto ahora fluye de ese corazón nuevos sentimientos, nuevos afectos. Entonces tenemos que proveer para el Espíritu. Y eso vamos a ver en otros versículos más adelante. Pero aquí nos está diciendo en Josué que nos esforcemos y seamos muy valientes para hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y aplicación para nosotros en guardar sus mandamientos. Tenemos que esforzarnos y ser muy valientes en guardar sus mandamientos, sus preceptos, sus testimonios, sus principios, lo que está aquí. Esforcémonos, hermanos. Nuestra carne nos va a llevar a querer hacer lo contrario, ¿verdad? A pecar contra Dios, a no sujetarnos a su palabra. Entonces tienes que esforzarte. Y vamos a seguir avanzando. Entonces, luego dice, en el versículo, continuando, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Ve? Mira, te dice, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Aquí está la palabra del Señor. No te apartes. Esfuérzate en comprenderla. Esfuérzate en interpretarla. Esfuérzate en ponerla en práctica, en ponerla en obra. No te apartes ni para un lado ni para otro lado. ¿Dónde está que el Señor te dice puedes ser un cristiano carnal y puedes seguir siendo salvo? En ningún lado te dice eso. Esa es una herejía. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Es un mandato. Otra cosa es que si por tu pecado tú te apartas, tú tienes que ir inmediatamente corriendo y pidiendo perdón a Dios, ¿verdad? Y en Cristo Jesús Él te perdona. Si tú eres verdaderamente regenerado, Él te va a perdonar. Esa es otra cosa muy distinta a darte licencia para que tú cometas pecado. Luego dice en el versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, amados hermanos, estamos llamados a nosotros meditar, guardar y hacer lo que está escrito en la palabra del Señor. Nuestro Señor Jesucristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, tú antes cometías hechos, tu naturaleza te lleva a cometer hechos o actos pecaminosos, pero cuando tú ahora haces la voluntad del Señor, estás invirtiendo tu tiempo, en tu tiempo tú estás haciendo ahora la voluntad de Dios conforme a su palabra, amado hermano. Y eso vamos a ver a lo largo del desarrollo de todas las Escrituras. En eso consiste, tienes que hacerlo. Tienes que echar mano de los medios de gracia, tienes que ser perseverante, tienes que ser constante, tienes que orar al Señor, tienes que perseverar en la meditación de la palabra, tienes que hacerte nuevos hábitos y tienes que hacer la voluntad del Señor. Ya sabes que tienes que congregar, ya sabes, por ejemplo, que tienes que prepararte el día sábado. No puedes dormir pues a las 12 de la noche porque vas a venir con sueño, por ejemplo. Y si tú te quedas hasta las 2, 3 de la madrugada, el día domingo, estás pecando porque estás haciendo cualquier cosa en la madrugada, y no es un ejemplo, ¿no? Yo no sé lo que hacen, ¿no? Y entonces llegas aquí y duermes. Entonces, ¿cómo vas a hacer la voluntad de Dios? ¿Quieres hacer la voluntad de Dios porque amas a Cristo? Entonces tienes que prepararte. Es un ejemplo. Y esto puedes aplicar para cualquier parte, para cualquier situación de tu vida. Otra cosa es que estemos tomando pastillas, si estemos enfermos, lo que sea, se entiende. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de situaciones que pongo el ejemplo en los cuales yo puedo cometer pecado por causa de mi falta de diligencia y de no esforzarme, ni de ser valiente para poder yo hacer la voluntad de Dios. ¿Me entienden, hermanos? Entonces llegamos allá al 9 y dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y en esta primera palabra dice: mira, es decir, presta atención, enfócate en lo que te dice Dios. ¿Qué te dice? Te manda que te esfuerces. Es un mandato de Dios. Ahí está, es un mandamiento. ¿Y qué tienes que hacer? Tienes que hacerlo. De esa manera, entonces, no cometes los actos pecaminosos, ¿no? ¿Verdad? Y si no, por el contrario, estás haciendo la voluntad de Dios, estás haciendo un bien. Si lo haces para la gloria de Dios, es un bien delante de Dios.
Entonces Él te manda que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Y mira, qué tremendo aquí el Señor te da esta promesa, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Tú te esfuerzas, el Señor está contigo, ¿verdad? Esa es la interpretación correcta, no como el mundo. El mundo tuerce las Escrituras, pero como dice el apóstol Pedro del apóstol Pablo, el mundo tuerce las Escrituras para su propia perdición. El mundo lo hace. Vayamos al libro de Hechos, amados hermanos. Fuimos a este versículo del Antiguo Testamento, ahora quiero desarrollar en el Nuevo Testamento. Hechos 19, 17. Hechos 19, 17. Vamos a empezar ahí. Dice: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Aquellos hermanos de Éfeso que habían creído, que aún seguían haciendo sus adornitos de la diosa Diana, dice, venían confesando, ¿ve? Ellos estaban pecando, estaban cometiendo pecado, habían profesado la fe, cometían pecado, conocen ahora la voluntad de Dios. Versículo 18, llegan, confiesan su pecado y dan cuenta de sus hechos. Asimismo muchos, dice el versículo 19, de los que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. ¿Qué? Entonces, ¿qué hicieron estos creyentes? Ya ahora profesando fe, ahora teniendo la mente de Cristo, teniendo un corazón nuevo, ellos escuchan la voluntad de Dios y dicen, mi trabajo que tengo es idolatría, lo tengo que dejar. No puedo guardarlo para mañana por si acaso. Lo dejan y ya. Van, ¿y qué hacen? Queman sus libros, ¿verdad? Donde tenían todas sus magias, sus escritos, ahí sus cosas, y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata, era muchísimo dinero, muchísimo dinero, y ellos no depararon en eso. Entonces, si tú estás pecando ahorita delante del Señor, no, aplícalo, estás pecando delante del Señor, y tú dices, pues es mi trabajo, y tengo que hacerlo porque es mi trabajo, pero mira a estos hermanos, ¿cuánto dinero les costó el quemar y dejar ese negocio en el cual ellos estaban pecando contra Dios? Y es lo que todos nosotros estamos llamados a hacer. Hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Y dice el versículo 20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Porque, amados hermanos, cuando nosotros nos santificamos y nos consagramos y dejamos nuestro pecado, dejamos de cometer actos pecaminosos, entonces el Señor nos bendice de esta manera y nos usa. Crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Avanzamos, hermanos. Recuerdan que les dije que quiero ir a todos los libros del Nuevo Testamento, si el Señor nos da el tiempo. Ahora hemos leído Hechos, nos vamos a Romanos. Y estamos viendo, hermanos, en Hechos ahí implícitamente el mandato de Dios para cada uno de nosotros. Conocemos nuestro pecado, conocemos un hábito pecaminoso, luchemos para mortificar eso, porque si no lo mortificamos, moriremos, como dice el apóstol Pablo. Si no lo mortificamos y practicamos el pecado, entonces la pregunta es, ¿tenemos regeneración? Tenemos que luchar con cada uno de ellos. Somos soldados de Cristo, amados hermanos. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Cuando el apóstol Pablo dice los que son de la carne, se refiere acá a la naturaleza caída. Los que solamente tienen naturaleza caída, corrompida y no son espirituales, entonces ¿en qué piensan? Ahí dice, en las cosas de la carne. O claro, si el corazón solamente está inclinada a la naturaleza, tiene naturaleza caída, naturaleza corrompida, pues solamente lo que va a producir es pecado, 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 y nada más que eso. Pero ahora el creyente no solamente tiene esa naturaleza caída, ¿verdad? Sino también tiene un corazón nuevo en el cual ahora vive Cristo, mora el Espíritu Santo, y es una fuente inagotable de gracia sobre gracia. Entonces, por eso dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿En las cosas del Espíritu qué? Pensamos. Entonces tenemos que nosotros alimentar, tenemos que leer la palabra, tiene que ser un hábito. Nosotros padres tenemos que hacer que nuestros hijos lean la palabra,
Tenemos que predicarles el Evangelio constantemente. Sí, el pecado tiene que ser restringido, el pecado tiene que ser tratado. ¿Recuerdan ustedes a Elí y sus hijos Ofni y Finés, que no les restringió, no les puso tropiezo y perecieron? Si él les hubiera puesto ¿cuál hubiera sido la situación? Pues solamente Dios lo sabe, amados hermanos, porque Él conoce todas las eventuales situaciones que podrían pasar, pero que nunca pasarán, amados hermanos. Entonces, dice, los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Si nuestra naturaleza caída solamente produce pecado, hábitos pecaminosos, porque ya está en un estado pecaminoso, y produce hábitos pecaminosos, y produce actos pecaminosos, entonces el ocuparnos de la carne es muerte. Si nosotros proveemos para la carne, ¿qué vamos a tener? Muerte. Si escuchamos cualquier cosa, oímos cualquier música, cualquier doctrina, lo que sea, o tengo una comunión en la cual me estoy contaminando, por ejemplo, comunión con personas, y me estoy contaminando porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, amados hermanos, entonces la paga del pecado es muerte. El ocuparme de la carne, el practicar el pecado, el alimentar a la carne, mi naturaleza caída es muerte. Pero, dice el versículo, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahí está. ¿Qué te dice el Señor? No te ocupes de la carne, ocúpate del Espíritu. Ahora, no está diciendo, ojo, entendamos bien, Él no está diciendo, aquí carne es naturaleza caída. Él no está diciendo, ocúpate tu carne como cuerpo que tenemos que comer o tomar, o vestirnos, o limpiarnos, o lavar. Eso no. Acá se refiere a naturaleza. Él dice, el ocuparse de la naturaleza caída, tu naturaleza humana caída, corrupta, el proveerle a ese es muerte. Le estás proveyendo a tu viejo hombre para que peque. Eso es muerte. No hagas eso. Ocúpate del Espíritu. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces provee para tu ser las cosas espirituales. Lleva a tus hijos a congregar, exponlos a la palabra del Señor, haz devocionales diarios, por la mañana, por la noche, oren lo más tiempo que puedan. ¿O van a hacer un devocional de 5 minutos? ¿10 minutos? No, se podían ir antes en su vida antigua a ver televisión, a ir al cine, no lo sé, 1 hora, 2 horas sin ningún problema, ¿no? Y el trayecto y todo, 1 hora más, más la comida y todo, otra hora más, y no puedes hacer un devocional de media hora, 1 hora o más de 1 hora. Es gravoso. Amados hermanos, por favor, hay mucho por hablar, pero acá lo que está diciendo que tienes que ocuparte del Espíritu, ocuparte, proveer para el Espíritu, amados hermanos. Versículo 13, vayamos de Romanos 8. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Si tú vives conforme a tu naturaleza humana caída, le provees y solamente estás teniendo más hábitos pecaminosos y estás cometiendo actos pecaminosos y encima te das el lujo de seguir ingiriendo cosas de manera tal de que ahora tienes más hábitos pecaminosos, estás proveyendo para tu carne y moriréis, te dice el Señor. Más, o sea, lo contrario, lo opuesto, más y por el Espíritu. Eso es importante. Si primeramente eres creyente regenerado y tienes el Espíritu Santo, no dice aquí que te las aguantes, no, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Noten la diferencia entre vida y muerte. Muerte es cometer pecado, practicar pecado, tener hábitos pecaminosos, hechos pecaminosos, tanto internos, externos. Tienes que luchar contra eso. Día a día, esto es constante, en todo momento, esfuérzate y sé valiente. Por favor, escucha, presta atención a lo que dice el maestro, lo que dice el pastor, aplícalo, escudriña las escrituras, hazlo, no te ocupes de la carne, ocúpate del Espíritu, porque si te ocupas de la carne y vives conforme a tu carne, que está caída, ya lo hemos visto abundantemente, morirás. En otras palabras te está diciendo, no eres creyente. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Estamos, hermanos? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Eres guiados por el Espíritu de Dios? ¿Eres guiado por Dios, por el Espíritu Santo, que te lleva a santificar y a mortificar tu pecado y a luchar contra tu pecado? Y si estás cayendo, entonces escucha, mira,
Escucha la exhortación para que enmiendes tu camino, porque si permaneces en la práctica de pecado, viviendo conforme a la carne, entonces significa que al final de tu día se diría de ti que no eras convertido, porque dice la palabra, no lo digo yo, si lo dijera yo tendría miedo, dice el Señor, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Eres guiado por el Espíritu de Dios? Mira, John Owen, el puritano, decía, mata el pecado o el pecado te matará a ti. ¿Mata el pecado o el pecado te matará a ti? ¿Lo estás haciendo? Por favor, escucha. Capítulo 12, versículo 1, Romanos, amados hermanos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí, cuando el apóstol dice presentéis vuestros cuerpos, ahí sí se refiere a nuestro cuerpo, ¿verdad? Ahí sí se refiere. ¿Y qué dice el Señor? Dice que Él te ruega, Él nos ruega, dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué cosa mi cuerpo? Mis manos, mis pies, donde camino, lo que hago, mi trabajo, mis ojos, lo que miro, mis oídos, lo que escucho, que presente yo mi cuerpo en sacrificio vivo. Amados hermanos, lo que hablo, antes era un blasfemo, antes era un lisuriento, antes era lo que sea, ahora lo presento en sacrificio vivo delante de mi Dios, que es eso, sí, un culto racional, no es irracional, no es una emoción anclada a una música, es racional, es razonable. Hay entendimiento aquí. Y en el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo. Mandato para ti, hermano, no te conformes a este siglo. No te conformes a este día. Tú ves en la calle ciertos tipos de diversiones, distracciones, lo que sea. Tú no te conformes, tú no eres del mundo. El Señor Jesucristo le oró al Padre. ¿Y qué dijo? ¿Qué le dijo? Que ellos no son del mundo. No eres del mundo. El mundo puede irse por otro lado, puede tener ciertos tipos de distracciones, ciertos tipos de pensamientos, cierta manera de pensar, actuar, vivir, etc. Si tú eres creyente, no te conformes a este ciclo. ¿Por qué el apóstol Pablo dice esto? Porque sabe que al tener naturaleza caída, esa naturaleza caída nos puede llevar a pecar y nos va a querer llevar a pecar. Y entonces siempre hay una exhortación. Dios te dice, no te conformes a esto, provee para el espíritu, no proveas para la carne, no te conformes a este siglo, ¿verdad? Si tú te conformas a este siglo, de repente estás habituado a tener en el celular y ver puras tonterías. Y tu tiempo lo inviertes en eso, tonterías y tonterías y tonterías, cuando tienes que no debes conformarte a este mundo, sino que renueva tu entendimiento. Por eso dice aquí, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tienes que renovar tu entendimiento. Si tú hacías esto y te le parabas el tiempo viendo cosas, damas, lo que sea, música, cualquier cosa, entonces tú escuchas la voluntad del Señor, renuevas tu entendimiento y ahora tú haces conforme a la voluntad del Señor y vas dejando esto de aquí, ¿verdad? Renueva tu entendimiento. Y es un ruego, porque empezó el versículo 1 el apóstol a decirte, os ruego por las misericordias de Dios. Versículo 2, Romanos 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. ¿Qué es renovación? Renovar, ¿qué cosa? Nuestro entendimiento. Si antes yo tenía un entendimiento, un pensamiento respecto al día del Señor, entonces renuevo el entendimiento respecto al día del Señor. Antes para mí era, no, ¿para qué congregar? O antes para mí era de repente una horita será y todo el resto hago lo que yo quiero. Ahora tú estás renovando tu entendimiento por la palabra del Señor y luego no solamente es que queda aquí, queda en el corazón y lo aplicas y te haces un nuevo hábito. Entonces, y es que es precioso esto, porque de repente alguien te estabas habituado a un tipo de vida, ¿verdad? A ir a un lugar donde estabas una horita, por ejemplo, pero ahora te está dando un nuevo entendimiento el Señor, lo haces un domingo, otro domingo, un mes, 2 meses, te preparas, etcétera, y así es un hábito. Y sacaste un hábito pecaminoso y te hiciste un hábito precioso, conforme a la voluntad del Señor, ¿me comprendes? Entonces estás dejando esos hábitos atrás. Si tú antes escuchabas música metal, rock, lo que sea, bueno, ciertamente, si tú te vas a esos neocalvinistas, te van a decir que sigas haciendo eso con tal que le ponga letra cristiana,
Pero no, tremendo. Pero no, si tú antes hacías eso y ahora tú conoces la voluntad del Señor al respecto de la música, por ejemplo, entonces ahora tú renuevas tu entendimiento y ahora tú dejas eso y ahora alabas a Dios con cantos e himnos, ¿verdad? Salmos e himnos y cánticos espirituales, ¿no? ¿Verdad? De manera reverente, todo para Dios, porque tenemos que servirle con temor a nuestro Señor. Nuestro Dios es un Dios santísimo. ¿Cómo vas a estar adorándole con música metal, hip hop, reggaetón? Y eso lo hacen, ¿qué? Reformados, tanta cosa, tremendo, hermanos. Esto está así en el mundo, solamente tienen la doctrina aquí, no llegó al corazón. Entonces, renuevas tu entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ciertamente, amados hermanos, qué precioso, ¿no? El Señor nos ha manifestado, porque esto es gracia, el Señor nos ha mostrado al respecto de su día, por ejemplo, ¿no? Y estamos comprobando su buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Domingo tras domingo comprobamos su buena voluntad de Dios agradable y perfecta respecto a este su santo día. ¿O sí? Porque nos bendice, nos da su palabra, tenemos comunión los unos con los otros, nos exhortamos, los animamos, escuchamos al Señor, le alabamos, le adoramos. Es un día muy precioso. Estamos comprobando la voluntad de Dios agradable y perfecta. Versículo 11. Y esto, no, perdón, Romanos 13:11. Romanos 13:11. Dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. ¿Qué tienes que hacer? Desechar. Desechar. Antes eras, no sé si iracundo, eras enojón, eras airado, eras mentiroso, eras hipócrita, eras chismoso, eras chismosa, era lo que sea. Desecha la obra de las tinieblas. Deséchalo. Eras desobediente. Deséchalo. ¿Verdad? Eso tienes que hacer. Eras abusivo. Deséchalo. Eras perverso. Deséchalo. Deséchalo. El Señor, mire, es así. El Señor te dice, haz esto y haz lo otro. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Y luego, ¿qué dice? Y vistámonos. ¿Ve? Desechas esto y vistámonos. Es decir, ahora haz esto. Las armas de la luz. Es hacer y dejar de hacer. Es abstenerte y hacer. Hacer lo bueno, dejar lo malo. Eso es, hermanos. Ahora, ¿qué tienes que hacer para que hagas eso? Vamos a ver más adelante. Pero ya les digo, clamarle a Dios, porque todo es por gracia. No lo puedes hacer por ti mismo. Tienes que rogarle a Dios, porque solo no vas a poder hacer. Separado de Cristo no lo podrás hacer. Tienes que clamarle a Dios todos los días para que luches con tu pecado, porque esto es gracia también. Sí, es hacerlo en el Espíritu, no con mis fuerzas. Porque muchas personas, por ejemplo, imaginemos una persona atea, que antes era alcohólico, ateo pero alcohólico, y deja el alcoholismo. ¿Y lo dejó por qué? Porque se enfermaba, lo dejó porque estaba perdiendo la familia, pero lo dejó. La pregunta, ¿lo hizo por el Espíritu Santo? No. Tú tienes que hacerlo por el Espíritu Santo, que implica conforme a su palabra, para la gloria de Dios, orando a Dios. Amados hermanos, es distinto. Este no es un asunto nada más de moralidad. Esto es vida. Versículo 13. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías. Ahí está, miren, note ahí. No esto, sí aquello. No esto, sí aquello. Acá te dice, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Noten. Y ahora el 14, contraste. Sino vestidos del Señor Jesucristo. Y luego un no. No proveéis para los deseos de la carne. Amados hermanos, ciertamente, si vemos estos dos versículos, podríamos quedarnos todo el día hablando de esto. Pero quiero ver porciones de todas las Escrituras, el Nuevo Testamento, para que tú veas que es una enseñanza general de las Escrituras. Esto está por todos lados. Acá el Señor dice, no en glotonerías ni en borracheros, no en lujurias y lascivias, no en contiendas, no proveáis para el deseo de la carne. Y ahora dice el que sí. ¿Sí que? Vestidos del Señor Jesucristo. Esto no, esto sí. Tienes que hacerlo. Amas a Dios, tienes el Espíritu Santo, tienes el poder, puedes hacerlo, debes hacerlo.
Porque si vives con ese pecado y ese pecado mora en ti y te hace practicar el pecado, este pecado X que tú estás manteniendo en tu vida, entonces el Señor te dice que si vives conforme a la carne, moriréis. Tienes que luchar contra el pecado. Lo conociste, de repente no conocías, eras ignorante, viniste el día y conociste la voluntad del Señor respecto a un tema. Tienes que luchar con tu pecado ahora que estás conociendo la voluntad de Dios sobre ese tema en particular que el Señor te está mostrando. Así, ¿no? Y no encuentres tropiezo en Cristo y en su doctrina. Qué tremendo, ¿no? No encuentres tropiezo en Cristo y su doctrina. Entonces, ahí está. Esto no es una lista exhaustiva porque dice glotonería, borrachera, lujuria, lascivia, contiendas, envidia. Acá no dice avaricia. Acá no dice borracheras, no dice drogadicción, no dice fornicación, no dice adulterio, pero esta es una lista, o desobediencia, esta es una lista no exhaustiva, es una lista general. Acá entra todo pecado, no en esto, no en aquello, no cometas pecados delante del Señor, y por el contrario te vistas del Señor Jesucristo, que sigas sus pisadas, que lo imites a Él, que seas como Él, que seas virtuoso como Él, que ames verdaderamente como Él amaba en la verdad, que seas justo como Él es, que te vistas de Él, del nuevo hombre. Amados hermanos, ¿comprende? Entonces mira qué tremendo. Y luego dice, no proveáis para los deseos de la carne. Si el deseo de la carne de tu familia, por ejemplo, es, está saliendo de que le gustaba ver mucho televisión, etcétera, novela, lo que sea, y tú entonces, vamos a comprar un televisor nuevo para mi casa. Se está proveyendo. Vamos a ponerle cable, internet, etcétera, más rápido y todo lo demás y lo que sea. Estás proveyéndolo para que tus hijos sigan y le sigues dando el tiempo para que sigan mirando. Estás proveyendo para los deseos de la carne, ¿verdad? No es que el televisor en sí mismo esté mal, no estoy diciendo eso. No es que el internet en sí mismo esté mal, sino que estoy diciendo lo que tú provees a tu familia. Si tú provees para los deseos de la carne, amados hermanos. Elí proveía para los deseos de la carne de sus hijos, los dejaba ahí, ellos se perdieron, ¿ve? Es un ejemplo para que comprendas. Ahora, nos vamos a 1 Corintios, hemos hecho Hechos Romanos y estamos con el tiempo. 1 Corintios capítulo 5, versículo 1. Primera Corintios, capítulo 5, versículo 1. Como está en orden, amados hermanos, ustedes avanzan nada más la Biblia y lo van a encontrar. Primera Corintios, capítulo 5, versículo 1. Había una situación en la iglesia de Corintio. Había una persona, miembro de la iglesia, que estaba cometiendo pecado incestuoso. ¿No? Terrible. Y el apóstol Pablo le dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ese era el pecado que estaba sucediendo. No vamos a mitad de profundidad estos versículos, lo vamos a ver en el capítulo 26 de la confesión, que ya estamos por llegar ahí. Y luego el apóstol le dice a ellos, a la iglesia de Corinto, vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción? ¿Qué le está diciendo? Ustedes, miren, están envanecidos, se creen que no le va a pasar nada. Se creen que no le va a contaminar. Se creen, iglesia, de que están bien cuando no aborden esta situación que tienen que abordar. Están envanecidos. Debieron haberse lamentado. Debieron haberse arrepentido y tomar acción sobre esta situación. Pero no lo han hecho. No lo han hecho, dice. Luego dice en el versículo 3. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. ¿Qué está diciendo el apóstol? Aquella persona que está practicando este pecado tan terrible y ustedes no hacen nada, ustedes tienen que ejercer la disciplina de la iglesia y tienen que, por amor a esa persona, por amor a la iglesia, por amor a los miembros, por amor a la visita, por testimonio a la gente de afuera, ustedes tienen que hacer algo. ¿No? Ustedes tienen que reunirse, pero ya se entiende que ustedes tienen que hacer. Acá le dice, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, es decir, sea excomulgado de la iglesia por causa de su pecado, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Es decir, para el bien de esa persona también. No es para el mal de la persona, la disciplina es para el bien de la persona. Y luego les dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa?
¿Qué está diciendo acá el Señor? Está diciendo: ustedes no sean jactanciosos. No crean que no les va a afectar. No crean que esto va a afectar a la iglesia. Tienen que hacer algo, tienen que ejercer disciplina, porque un poco de levadura leuda toda la masa, lo va a contaminar. Ahora, hermanos, ¿entendieron por qué los traje aquí? Porque estamos hablando de actos o hechos pecaminosos que tienen que ser también tratados en el marco de una iglesia local. No solamente aplica para mí, o claro que sí, un poco de levadura, si yo me permito una levadura que entre a mis ojos, entre a mi mente, ¿me va a contaminar? O claro que sí, pero ahora como un cuerpo, como una iglesia, si nosotros permitimos una levadura en la iglesia y permitimos el pecado y toleramos ese pecado, y no tratamos ese pecado y no exhortamos en amor ese pecado, ¿no? O al hermano, entonces estamos siendo jactanciosos pensando de que eso no va a contaminar, y va a contaminar. Entonces tenemos que desechar ese acto pecaminoso de tolerar el pecado. Por eso en el versículo 7 dice, 1 Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura. Noten, ¿qué? Vieja levadura. Y luego, ¿qué va a decir? Para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Un momento, el versículo 8 dice: así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, nuevamente. Y luego dice: ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. En otras palabras, acá la levadura tiene que decir, en términos concretos, desecha tu pecado, desecha el pecado de la iglesia, trata el pecado en la iglesia local también. Limpiaos pues de la vieja levadura, dice el 7, para que seáis nueva masa, sin levadura, sin pecado, como sois, porque ya Cristo vive en ti, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y luego dice: así que celebremos la fiesta. El apóstol Pablo no está mandando que celebremos la fiesta de la Pascua, sino que está mandando que celebremos la fiesta de haber nosotros creído y comido, en un sentido, por fe en Cristo, haber creído en Cristo. Y celebremos esta fiesta de ser cristianos. Es una alegría, es un gozo. Celebremos la fiesta, es decir, celebremos y vivamos día a día. Día a día. ¿Cómo? ¿Con la vieja levadura del pecado? No. Dice: no con la vieja levadura. Entonces mortifica el pecado. Deja tu pecado. Ni con la levadura de malicia y maldad. Deja la malicia, deja la maldad. Sino ¿cómo? Con panes sin levadura, sin pecado. Vive sin pecado en tu vida, con la sinceridad y verdad. Sé sincero, sé verdadero. Seguimos, mandatos continúan. Versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Mandato de Dios. ¿No quieres cometer actos pecaminosos, hechos pecaminosos, hábitos pecaminosos? Aquí está un mandato para ti. No te juntes, dice. Vamos a seguir. Dice: no os juntéis con fornicarios. En el 10 te hace una precisión. Dice: un ratito, te hago una precisión, hermano. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. O sea, Dios te dice, por si acaso, no te está diciendo que no te juntes con los pecadores del mundo. Tienes que, ahí hay un tema muy importante, predicarles. No cometer los pecados que ellos cometen, pero sí tienes que predicarles. Pero acá el Señor dice: no absolutamente con esto. Dice en el 11: más bien os escribir que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Es un tema. Cuando alguien se llama hermano y comete esos pecados, ¿ahora qué pecado? ¿Solamente fornicación? No, mire, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aún comáis. Hay una diferencia entre el fornicario del mundo, que necesita el evangelio, y tienes que tener cuidado para llegar a él, y hay una diferencia con el fornicario, que se hace llamar hermano, o que se hace llamar pastor, o que se hace llamar maestro. Pero no solamente es el fornicario, sino dice aquí, fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Ahora, ¿es una lista general o es una lista exhaustiva? Es general, porque acá también puede entrar cualquier otra cosa, ¿verdad? Porque acá no dice, por ejemplo, drogadicto. Entonces, drogadicto sí, no tampoco. Desobediente, tampoco. O sea, acá te está diciendo que tengas mucho más cuidado y no te juntes, y tenga cuidado con alguien que se llama hermano, pero que anda desordenadamente en la práctica del pecado. Es un tema que todos nosotros tenemos que cuidarnos. Así que acá también aprovecho para decir a todos, amados hermanos, que tengamos cuidado con lo que consumimos, con lo que escuchamos,
con lo que vemos, porque después esa levadura nos va a contaminar, tarde o temprano, o va a contaminar a la iglesia. Por favor, es muy importante este tema. El Señor te dice: no os juntéis con ninguno que llamándose hermano esté saltando por ahí, por ejemplo, practicando de estos ministerios neocalvinistas, como muchos pastores muy conocidos que practican, que participan de esos ministerios neocalvinistas, que son mundanos. Y va a decir: no, mi iglesia es sana. Sí, pero ¿qué haces ahí en ese lugar donde todos son mundanos? Y hasta incluso hay ahí artículos de cristianos homosexuales, etc. Terrible, terrible, terrible. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aquellos que dicen incluso que el hecho que esos deseos no son pecaminosos, que es parte de su naturaleza. ¿Cómo que no es pecaminoso? Hemos aplicado, hemos visto, hemos estudiado que es pecaminoso ese deseo. No puedo decir: bueno, mi naturaleza me llama a mentir. Y como es mi naturaleza, con tal que no mientes, solamente lo pienso y tengo el deseo, no es pecado. No, sí es pecado. Sí es pecado. Pero ellos lo tuercen, lo tuercen. Por eso dicen: el cristiano homosexual, el pastor homosexual, etcétera. Y terribles son estas cosas, amados hermanos, pero ahí estamos. Entonces Él te dice: no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Y esto también te va a ayudar a ti, y tienes que hacerlo por obediencia, pero para que no practiques actos, no cometas actos o hechos pecaminosos. Y continúa el pasaje. Pero ahora nos vamos al siguiente libro. ¿Cuál es el siguiente libro? 2 Corintios. Vimos 1 Corintios capítulo 5, vamos a 2 Corintios capítulo 10, versículo 4. ¿Estamos ahí, hermanos? 2 Corintios 10, 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tienes toda la armadura de Dios a la cual tienes que echar mano. Y no son tus armas carnales, sino son poderosas en Dios. Son poderosas realmente para la destrucción de fortalezas. La conflagración entre las fuerzas de Dios y las de Satanás es de carácter espiritual. La lucha es un asunto espiritual, no es carnal. Y debe, por tanto, tratarse. Tenemos que tratar y tenemos que luchar con armas no carnales, sino con armas espirituales. Nosotros, amados hermanos, somos capaces de defendernos a nosotros mismos contra estas tentaciones que salen de nosotros mismos, o las tentaciones que sale Satanás y sus demonios. Sí, contra las arremetidas del enemigo somos capaces de defendernos, armándonos de toda la armadura de Dios, amados hermanos, asirnos de la palabra de Dios, echar manos a los medios de gracia. Y tenemos que hacerlo porque nuestras armas de nuestra milicia. ¿Por qué el apóstol Pablo dice armas de nuestra milicia? Porque estamos militando, somos la iglesia militante. Este es donde estamos en una guerra espiritual, una guerra santa, una lucha incesante. Por eso el apóstol dice: las armas de nuestra milicia, ¿qué son? ¿Espada, pistola, escudo de verdad? No, son espirituales. La oración, el evangelio, la palabra. Hermanos, nosotros tenemos que echar mano, la justicia, la verdad, sí. Mantenernos en oración, clamando a Dios por su misericordia para que nos ayude a asirnos a la palabra del Señor. Qué importante el ministerio de la palabra, amados hermanos. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. ¿Recuerdan, amados hermanos, ese pasaje de Colosenses? Que more, ¿cómo dice? En abundancia. ¿Quieres luchar contra tus estados pecaminosos? Bueno, si tú me dices: no me interesa eso, bueno, yo te entiendo. Pero si tú estás realmente, como estás unido a Cristo y quieres hacer la voluntad de Dios y quieres luchar contra tus deseos pecaminosos, contra tus afectos, contra tus hábitos, los hechos pecaminosos que cometes, entonces que la palabra de Dios more en abundancia en tu corazón. Amado hermano, por eso en el versículo 5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento, todo. ¿Tú tienes alguna manera de pensar que es moral? Entonces tú tienes que decir: ¿es conforme a la palabra del Señor? No, la palabra del Señor dice que es contrario. Entonces tengo que estar cautivo a la palabra del Señor, no a mi pensamiento. Por más que tu pensamiento diga: bueno, es que si no es así, entonces no voy a poder hacer lo otro. O no, es que si no hago esto, entonces voy a tener tal o cual pérdida. No, tienes que llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo.
y su palabra que Él te da. Eso es amar a Cristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos, amados hermanos. Gálatas capítulo 5. Y si tú no haces eso y sigues con ese pensamiento y sigues actuando conforme a ese pensamiento, ¿qué vas a hacer? Actos u hechos pecaminosos. ¿Entendieron, hermanos? Gálatas 5:16. Nuevamente, miren el contraste. En toda la Biblia lo estamos viendo. Digo pues, ¿qué dice? Y dos cosas, miren, hermanos, miren, andad en el Espíritu. Ahora, ¿qué no hacemos? No satisfacer los deseos de la carne. Hermanos, el lenguaje es muy entendible. Vive, anda, haz, piensa, ve, observa, medita en ¿qué? En las cosas del Espíritu. Y no, ahí está el no en los deseos de tu carne, que son contrarios al Espíritu. No, hoy día no, mañana el día del Señor, mañana no debería ser, debería quedar dormido hasta más tarde. Por ejemplo, te viene ese pensamiento, es un ejemplo. No satisfagas tu carne, provee para el Espíritu. ¿Qué me dice el Señor? Este pensamiento es pecaminoso. Señor, quíteme este pensamiento, Señor. Su palabra dice esto, Señor. Ayúdeme, por favor. ¿Qué es lo que estoy consumiendo que me está trayendo este pensamiento? ¿Qué es lo que no estoy haciendo para que me venga esto de aquí, este pensar? Puede ser la tentación satánica, claro que sí. Los demonios, claro que sí. Pero también mi propia carne me quiere rebelarse contra ese tu mandamiento. Señor, le ruego, Señor, ayúdeme. Sálveme, Señor. Tengo este pensamiento. Y le va a venir la paz y el Señor le va a decir. Y usted tiene que satisfacer o andar en el Espíritu. Porque si vence a eso, se cae. No tropieza. Y no congrega. Y después, ¿qué cree? Como hemos aprendido, un hábito pecaminoso, acto pecaminoso. Este acto pecaminoso, no congregar, te hace que tu hábito pecaminoso sea más. Y ya una semana, y 2 semanas, y 3 semanas. ¿Para qué ir a escuchar de la casa? Por ejemplo, hay situaciones particulares, es otro tema, pero comprendan ustedes, amados hermanos, porque un hábito, ¿cómo se hace? Un hábito pecaminoso que estudiamos, ¿no? Uno es por la práctica, por la constancia, por la repetición, Como una persona llegó a ser drogadicto, es que tomaba cerveza, se drogaba 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 40, ya está en ese hábito metido. Eso es así. Una persona, como llega a la pornografía, 1 vez empezó, de ahí le gustó, otra vez, y ya está metido en eso y no puede salir. La ludopatía y cualquier otro vicio que el hombre se genera, así es el hombre. El hombre es una tremenda máquina para pecar. Y nosotros, amados hermanos, que aún tenemos esa naturaleza caída, lo precioso es que Cristo vive en nosotros y por tanto nosotros podemos clamar a Dios y Él además intercede por nosotros. Entonces luchemos contra la carne, amados hermanos. Digo pues, dice el apóstol en Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Nuevamente, miren 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Ahí está, miren, la carne, tu naturaleza, el deseo de tu carne te quiere llevar a pecar contra Dios, porque es contrario al Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, es contrario. Y el del Espíritu contra la carne, el deseo del Espíritu es contra la carne, ¿ven? Qué tremendo, no comulgan. Qué preciosa hizo nuestro Señor Jesucristo para que Él more y Dios more en nosotros siendo pecadores, corrompidos. ¿Cómo es posible eso? Es tremendo esto de aquí. ¿Cómo podía entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo 1 vez al año? La sangre que Él rociaba ahí, la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo. ¿Cómo Dios y el Hijo pueden morar por medio del Espíritu Santo en nosotros? En virtud a la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo. Esto es precioso. Entonces, Él que mora en nosotros, manifestándose ese brazo poderoso de Dios, no va a dejar que la carne le gane al Espíritu. No, eso es imposible. Pero el Señor nos llama a que nosotros lo hagamos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Porque tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. O sea, es una obra, la santificación es una obra sinérgica. ¿Es usted haciéndolo? Claro que sí, pero no lo hace por sí mismo, lo hace porque Cristo mora en usted. Es Dios quien le santifica. El Señor oró al Padre, santifícalos. Padre, santifícalos, en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero luego Dios te dice, santifícate. Claro, tú puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque Cristo mora en ti, porque el Espíritu Santo mora en ti y te santifica en su verdad, pues su palabra es verdad.
Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí, ¿ve? No hay comunión, se oponen para que no hagáis lo que quisierais. Qué precioso, ¿no? Qué tremendo y qué importante, porque es un mandato para ti, hermano, hermana, que no proveas para tu carne. Que no le hagas caso a tu carne, que te puede llevar a pecar, que te quiere llevar a pecar. No solamente te puede, sino que te quiere llevar a pecar. Tu naturaleza, así es. Tienes que luchar, estás en guerra abierta. Una guerra frontal. ¿Cómo? ¿Decretando? No, ¿qué es eso? ¿Echando fuera demonios? Así no se hace. Él no dice la palabra así. No, esas no son las armaduras. Luego dice, miren, versículo 18, léalo por favor. Si sois guiados por el Espíritu, si sois, es un condicional, si sois guiados, porque puede ser que no seas guiado, pero si eres guiado por el Espíritu Santo, no estás bajo la ley. Y luego el 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? ¿Cuáles son las obras de la raza humana? ¿Cuáles son las obras de tu carne, de tu naturaleza, en virtud a tu estado pecaminoso y tus hábitos pecaminosos, tus obras, lo externo, los pensamientos, lo que haces? ¿Cuáles son? Aquí está. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Mete ahí todo pecado. Todo pecado, hijos, jóvenes, señoritas, ¿no? Que están bajo un techo, un techo con padres. Tu desobediencia también es una obra de la carne. No puede ser una obra del Espíritu, porque la obra del Espíritu es pura, es santa, es obra de Dios. Solamente puede ser tu pecado y cosas semejantes a estas. Ahí puedes tener cualquier pecado. ¿Cuál es tu pecado? Todo aquello que se opone a la ley de Dios. Ten cuidado. Cada vez que tú te expones a la palabra del Señor, puesto tus ojos en Cristo, haz la voluntad del Señor, y si haces lo contrario, te es pecado. No digas es normal. Lucha contra eso, por favor. Entonces dice, y luego en el 22, nos quedamos en el 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, que te permito, porque eres cristiano carnal, no, os amonesto, como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Tienes una práctica de pecado? ¿No estás luchando con tal pecado? No puedes decir, este es chiquitito, ¿eh? No, eso no es así. No, cualquier pecado que el Señor te mostró, cualquier cosa que te mostró en su bendita palabra, y si tú lo sigues practicando, te es pecado. Entonces, dice el Señor, porque acá dice cosas semejantes a estas, acá es una lista general. Entonces, tú tienes que luchar contra eso, y si tú practicas esos pecados, no heredas el reino de Dios. Pero en el 22 dice lo contrario, más el fruto del Espíritu. Aquí está, mire. El Espíritu, la carne. ¿La carne que te lleva? Pecar, pecar, pecar. El fruto del Espíritu. Qué precioso es esto. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? ¿Qué es lo que ahora tú puedes, así como un árbol da un fruto, ¿verdad? ¿Un manzano qué da? Manzana. ¿Un naranjo? Naranja. ¿Un cristiano? Aquí está, mira. Aquí está el cristiano. Este es tu fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ojo, ojo, importantísimo. Así como el fruto del Espíritu es amor, hay un falso amor del mundo. ¿Que recuerdan? ¿No? Por ejemplo, eso de LGBTI, YZ, no, el amor, hay que amarnos aquí. Está bien que un hombre ame a otro hombre de esta manera, ¿no? No. O el mundo dice, ama a tus hijos, no le disciplines porque lo vas a lastimar, lo vas a traumar. Ese es otro amor. Todas estas partes que vemos, virtudes que vemos como parte del fruto, tienen su imitación en el mundo. El verdadero amor es 1 Corintios 13, basado en la verdad, basado en la justicia. Yo amo a mi hijo, el Señor me dice que es necesario restringirle, claro que sí. El Señor me dice que es necesario exhortarle, sí. Si es necesario hasta corregirle con vara, disciplinarlo, claro que sí. Eso es verdad. El amor del mundo es otro. Luego dice gozo. El gozo del mundo igual tiene su imitación. El gozo del mundo es, estoy gozoso en hacer lo que yo quiero. Ese es el placer. ¿Te sientes bien? Sí, muy bien algo. No, claro, yo tengo que dejar a mi esposa porque me enamoré de alguien más. ¿Te sientes bien con eso? Sí, hazlo. Con tal que tú te sientes bien, está bien. ¿Estás con gozo? Sí, hazlo entonces. No, ese es un gozo del mundo. El gozo de Dios es
un gozo aún a pesar de las pruebas, tribulaciones por causa de negarme a mí mismo y llevar la cruz cada día. Cada uno de estos tiene su invitación. Paz, está. El mundo habla de paz, ecumenismo, lo que sea. El mundo habla de paz, una supuesta paz, pero la paz del Señor Jesucristo es distinta. La paz que el Señor Jesucristo da es una paz para con Dios. Es una paz que incluso Él dijo, yo no he venido a traer paz, sino a traer espada. Es una paz que nos lleva a nosotros a arrepentirnos y poner primero a Cristo por encima, que después nuestros parientes nos digan, vete a la casa, por ejemplo. Eso es paz, ¿sí? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Una paz genuina y verdadera. Una paz delante de Dios. Ya no estoy bajo la ira de Dios. Yo sigo primero a mi Dios. Pero acá mi padre y madre no me dejan que congregue. Oh, entonces, ¿qué hago? Tengo la paz para con Dios. Me botan de la casa, entonces mejor dejo a Dios. Dejo a la iglesia. ¿Te dan cuenta? Y cada uno de esos es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, versículo 24, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Eres de Cristo? Sí, me dices. Has crucificado la carne con sus pasiones. Mire, la carne, tu naturaleza, ¿qué tiene? Pasiones y deseos. Tu carne, tu naturaleza humana, qué tremendo, ¿no? Como ese, recuerdan ese ejemplo, ¿no? Que les puse, como ese lago grande, ¿no? Donde hay desecho contaminante, basura y todo, contaminante radioactivo, productos químicos, desmonte, lo que sea, y que cada vez practica ese pecado, más basura, más suciedad, más, no sé, pues, desagüe, lo que sea. Así se hace el corazón del hombre. Pero nosotros lo hemos crucificado con sus pasiones y deseos. Entonces ya no hay que proveer a esa carne. No hay que alimentarnos de eso. Por favor, amados hermanos, si estamos en Cristo, entonces nosotros tenemos que ahora luchar contra nuestra carne y no proveer para los deseos de la carne. Entonces luego dice en el 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Tú me dices que vives, que tienes vida eterna, vives por el Espíritu. Muy bien, entonces dice, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Versículo 8, Gálatas 6. Porque el que siembra para su carne, ¿qué cree? ¿Qué va a segar? Si usted siembra un terreno de 1 hectárea, trigo, ¿qué va a sacar? Trigo. Si usted no siembra nada, no sale nada. Usted siembra, no sé, albahaca, va a salir albahaca. Si tú siembras para tu carne, provees a tu carne, y tu carne, tu naturaleza corrupta, ¿qué te va a llevar? A pecar. ¿Por qué? Nuestra naturaleza nos quiere llevar a pecar. Si tú le provees, si tú siembras para tu carne, ¿qué vas a cegar? Pecado. ¿Y el pecado qué es? Corrupción. Recuerda que el pecado incluye corrupción, eso vimos hace tiempo. El pecado es corrupción, te corrompe más, te ensucia más. Como aquel papel blanco, tú le echas pintura, está sucio. Más pintura, más sucio. Más barro, más sucio. Y más, así es el corazón del hombre. Entonces nosotros que estamos en Cristo, que vivimos por el Espíritu, tenemos que proveer para el Espíritu. Y vivir y andar conforme al Espíritu. Y dejar de andar conforme a la carne. Y no proveer para nuestra carne. No proveer a nuestros hijos para la carne. Porque si no los estamos matando espiritualmente también. Entonces miren, limitar, restringir, ¿verdad? Es muy importante. El que siembra para su carne, de la carne seguirá corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, ¿qué dice? Del Espíritu segará vida eterna. Qué tremendo. Corrupción, mientras que en otro lado, vida eterna. Luego dice en el 9, no nos cansemos pues de hacer bien. Hacíamos mal, ahora hacer bien. ¿El bien qué? El bien, conforme a la palabra, un bien es, si lo hacemos en fe, lo hacemos para la gloria de Dios y lo hacemos conforme a la palabra del Señor. No nos cansemos de hacer eso. Y si tú no te cansas de hacer esto, no vas a tener tiempo para hacer ¿qué cosa? El mal. Por favor, qué importante. Qué importante que sigan los consejos también de la iglesia. Aquí, por favor, las exhortaciones, las advertencias, las admoniciones que les damos aquí desde el púlpito o uno a uno. Por favor, qué importante. Siembra para el Espíritu.
No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Nuevamente, haz el bien. Y mayormente a los de la familia de la fe. Amados hermanos, vamos una hora, un poco más, y recién hemos avanzado hasta Gálatas. Así que vamos a continuar la siguiente semana, Dios mediante. Espero, amados hermanos, por favor, espero que esta exhortación, conforme a la palabra del Señor, hemos visto el libro del Antiguo Testamento, Josué, porque si hiciéramos, hermanos, ¿cuánto traería? Hemos visto Hechos, Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, nos quedamos en Efesios, vamos a ver Efesios, luego Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, vamos a ir ahí. Y van a ver que a lo largo de toda la Biblia, el común denominador es ¿qué cosa? No proveas para tu carne, provee para tu espíritu. Mortifica tu carne, vive conforme al espíritu, anda conforme al espíritu. No proveas para tu pecado, ya no cometas ese pecado. Antes hacía eso, ahora ya no. Eres nueva criatura, ahora no. Tenemos que orar a Dios. Eso vamos a ver en otro de los libros que vamos a leer. Tenemos que clamar a Dios. Tenemos que rogarle a Dios. Y Él, Señor, hoy hemos visto en Juan 17, nuestro gozo es cumplido porque le oramos a Dios, teniendo a Cristo morando nosotros, le oramos a Dios y Dios escucha nuestra oración. Y estas cosas sí, que son conforme a su voluntad, sí nos las da y nos da fuerza para poder vivir vidas santificadas. Por favor, ¿qué pecado estás tú permitiéndote? La práctica de pecado. Si lo sigues permitiendo, morirás. Yo no lo digo, lo dice el Señor. Si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Qué pecado? Tú sabes. Tú sabes qué pecado estás cometiendo y practicando. Corre a Dios, corre a Cristo, clámale perdón. Si vas con un corazón arrepentido, verdaderamente arrepentido, Él te salva y te perdona, te limpia toda maldad. Y te da las fuerzas por su Santo Espíritu para que tú puedas vivir esta vida cristiana. Por favor, puestos tus ojos en Cristo. Vamos a orar.